¿Pueden tomar sus lugares? Buenos días, nuevamente, bienvenidos todos a la casa de nuestro Dios. En esta mañana agradecidos con Él por sus bondades, por sus misericordias y yo de manera personal por la oportunidad que me da en esta mañana de compartir con ustedes la palabra de Dios. Bienvenidos. Pues bueno, la semana pasada el pastor Isaías compartió con nosotros cómo es que Jesús hacía el trabajo evangelístico. ¿Lo recuerdan los que estuvieron? ¿Cómo es que Jesús hacía el trabajo evangelístico? Y bueno, Jesús nos deja el ejemplo a seguir. Y Él nos decía que tan solo en 4 versos del Evangelio de Mateo, de una manera clara, sencilla, Jesús lo hacía. Nos decía primeramente que el Evangelio que Jesús hizo no era estático. Quiere decir que Él no estaba en un solo lugar esperando recibir a la gente. Él iba y buscaba a la gente. No era estático, era un evangelio activo. Si tienen nota de lo que Él compartió con nosotros, Él recorría ciudades y aldeas, enseñaba en las sinagogas y en los lugares por donde andaba. Veía la necesidad de las personas y tenía compasión de ellas. Y esto es lo mismo para nosotros, iglesia. Jesús ya no está físicamente entre nosotros, pero nos ha dejado a nosotros, a ti y a mí, a nosotros, iglesia, ser representantes de Él aquí en la tierra. Y bueno, podemos decir que somos la esperanza del mundo. Este mundo con tanta necesidad, pero también este mundo tan cerrado, tan olvidado, no olvidado, sino se ha olvidado de Dios, ha ignorado quién es Dios, y como humanidad hablo en general, nos hemos dedicado a hacer todo lo contrario de lo que Dios estableció desde el principio de la creación. El resultado lo podemos ver donde quiera que vamos, donde quiera que volteamos, siempre va a haber una evidencia de la consecuencia del pecado, de la maldad del hombre. Así es de que el Evangelio de Jesús era un evangelio activo. Vamos a ver qué es lo que nos dice Mateo en su capítulo 16, los versos del 13 al 20. Lo tengo ahí en pantalla. Vamos a leer de manera alternada. Yo leo el verso 13, ustedes el 14 y en el 20 nos unimos todos. Dice la palabra del Señor así, Mateo 16, del 13 al 20. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió, bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que quiere decir roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Luego advirtió severamente a los discípulos que no le contaran a nadie que Él era el Mesías. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te damos gracias porque permites que lleguemos al momento de la reflexión en tu palabra. Abre nuestro entendimiento, Dios, abre nuestro entendimiento de tal manera que quites cualquier barrera, cualquier venda de nuestros ojos que nos permitan ver claramente lo que tú tienes para nosotros. Guarda, Señor, nuestra mente y nuestro corazón en estos momentos, enfocados en ti, concentrados en lo que tu palabra nos dice y en lo que tú nos dices a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bien, mis hermanos, Jesús le dice a Pedro, edificaré mi iglesia. Saben,
La idea no fue de nadie más, a nadie se le ocurrió. El hacer una iglesia, el fundar una iglesia, fue iniciativa de Jesús. Él dijo, edificaré mi iglesia. No era la iglesia de Pedro, no era la iglesia de Juan, no era la iglesia de los apóstoles, era la iglesia de Jesucristo. Y aunque han pasado ya más de 2000 años, la iglesia, aún con temporadas muy difíciles, permanece. Quienes formamos parte de la iglesia de Cristo, o sea, nosotros, su iglesia, la iglesia en todos los lugares del mundo, la iglesia universal, hemos sido involucrados en el mejor proyecto que cualquier organización o empresa pueda tener. ¿Saben por qué? Porque muchas de las empresas llega un tiempo determinado en que llegan al máximo de su éxito y poco a poco van decayendo. Hoy ya no están, tienden a desaparecer. Pregúntenle a Kodak, a Nokia y a Blockbuster. ¿Quiénes de los que están aquí reconocen estas marcas? ¿Cuántos usamos esto? Déjenme decirles que Kodak, no sé si se les haga conocido esto o los chavos ni siquiera lo conocen. Kodak era, ¿verdad?, el único, aunque esta no es marca Kodak, pero bueno, todo era marca Kodak. No me debo de salir de la cámara. Todo era marca Kodak. Kodak lideró el mercado de la fotografía durante muchos años. Y bueno, esto es solamente algo, pero falta la cámara. Entraba el rollo. El cubito aquel, ¿se acuerdan?, que aventaba luz. Esto para los chavos es algo que no entienden, no comprenden. ¿Saben? Era muy bueno y no todos tenían una cámara. Si había una en la familia, era mucho. Y teníamos que tener cuidado porque cada disparo que hacíamos era importante. Porque una vez hecho, no podíamos regresarlo, ni borrarlo, ni editarlo. Y luego teníamos que llevar este rollo a un lugar donde decía que lo revelaban. ¿Qué era eso? Salían aquí las fotografías y luego las pasaban a un papel fotográfico, pero eso no era de te lo dejo y me lo entregas. Bueno, había servicios express, pero nos decían, no, pues la próxima semana, ¿no? O el próximo miércoles o el próximo viernes. Y teníamos que ir y nos daban en un sobrecito las fotografías, ¿sí? ¿Recuerdan, hermanos, que vivimos esta época? Y cuando abríamos el sobrecito, nos dábamos cuenta del horror de fotografías que habíamos tomado. Sin cabeza, sin pies, al cielo, un lado, al otro, pero jamás aparecía aquello que habíamos tomado. Y nos reíamos. ¿Y qué hacíamos? Guardábamos en álbumes así de gruesos fotos y fotos y fotos y fotos. Eso ya es historia. Bueno, Kodak fue líder de la fotografía, pero ¿sabe qué? Desaprovechó la oportunidad porque no entendió el potencial que tenía en sus manos cuando tuvo la oportunidad, y lo hizo, de manejar una fotografía digital. Cuando el inventor de la cámara digital le lleva a Kodak la idea, la toma, pero como con desconfianza y de verdad esto va a servir. Ella tenía todo un imperio y decía, esto es lo que yo tengo, no me voy a arriesgar a algo que no sé si va a funcionar para perder lo que yo ya tengo. ¿Qué hizo el dueño de Kodak? Dijo lo siguiente: desarrollamos la primera cámara digital para el público general del mundo, pero no obtuvimos la aprobación para lanzarla por miedo a los efectos que podría tener en el mercado cinematográfico. ¿Qué paralizó a Kodak? El miedo. ¿Qué pasó? Pues bueno, no supieron adaptarse y en el 2012 se declararon en quiebra. Y ahí terminó Kodak en la historia. Muy bien, otra marca que quizá todos usamos y es original, es Nokia. ¿Cuántos tuvimos uno de estos? No, tener uno de estos ya era mucho. ¿Por qué? Pues porque ya podíamos tomar imágenes con mucha dificultad.
pero ya empezaba eso de las imágenes. Nokia fue la primera empresa del mundo en crear un teléfono móvil. Al principio eran ladrillos, muy grandes, pero con una señal muy buena, ¿sí? Dominó el mercado a finales de los 90s, pero la compañía Nokia no supo entender la importancia de invertir. No creía que el futuro de la comunicación podía avanzar tan rápido como lo hemos visto en estos últimos años. Nokia se confió demasiado y creyó que podía salir adelante. ¿Pero qué creen? En el año 2007 aparece Steve Jobs con su primer iPhone, el primer teléfono sin teclado. Eso fue algo revolucionario. Y un año más tarde que quiso Nokia querer competir, ya era demasiado tarde. Así es de que Nokia, no sé si exista esta marca como con teléfono, no lo sé, pero si no lo hemos visto es que yo creo terminó igual, fuera. Una marca más. ¿Cuántos de nosotros íbamos a rentar películas con este formato? ¿Alguien lo reconoce? ¿Se acuerdan de esa tienda, de ese lugar de renta que estaba ahí en Las Palmas, donde ahora está Soriana? ¿Sí? Ahí estaba Blockbuster. Y era, ¿verdad?, un deleite ir y ver tantos de estos. Y teníamos que ir temprano porque si no nos ganaban la película que queríamos rentar. Y la rentábamos por día o por fin de semana. Y luego el domingo por la tarde teníamos que regresarla y había una así como esta en donde ahí la aventábamos. Y si no había oportunidad de aventarla y nos quedábamos un día más, había que pagar una renta adicional. Era todo un show. Les cuento algo que me pasó. Un día llego a Blockbuster y me dice, no le podemos rentar porque usted debe una película. Dije, ¿qué? Yo no debo una película. Y con toda la pena del mundo, yo sabía que no debía la película. Me retiré y me dio pena seguir insistiendo. Yo sabía que era un error de ellos, pero dije, no, me van a seguir diciendo y qué vergüenza. Y cada que pasábamos por ahí me decían mis hijas, mamá, agáchate porque vamos pasando por Blockbuster y te van a pedir la película que debes. Yo ya no regresé a Blockbuster. Luego había maquinitas, aquí no las vi, pero en las ciudades grandes, en donde uno metía el billete y salía la película y la regresaba uno igual. Esto fue toda una época. Las cámaras para estas películas eran gigantes, muy pesadas, pero disfrutábamos el ver en familia estos formatos, estas películas. Bueno, pues Blockbuster se sentía el más grande, el gigante del streaming, las películas, las transmisiones. ¿Por qué? Pues porque yo, ustedes, todo el mundo iba y buscaba las películas, pagaba por cada película, no sé si 20, 30 pesos o algo así, no recuerdo cuánto era. Para ellos el tener tiendas físicas era lo máximo. ¿Por qué? Pues porque nosotros los usuarios las íbamos a ir a buscar y durante años funcionó así. Pero en el año 2000 llegó Netflix. ¿Y qué creen? Todo cambió. Pero Netflix no quiso aprovecharse de esto. Netflix fue y buscó a Blockbuster y le dijo, vamos a asociarnos. Tú continúa con tus rentas en presencia y yo me dedico a toda la parte en línea. ¿Qué creen? Blockbuster rechazó la idea, le pareció ridículo. ¿Cómo crees si yo tengo cautiva a toda esta gente? Y poco a poco siguió funcionando, pero poco a poco vimos que ya no era lo mismo, que ya no había gente que iba a rentar. Y 10 años después se declaró en bancarrota. ¿Qué pasó con estas empresas tan exitosas? Kodak, Nokia, Blockbuster fueron sustituidos. ¿Y saben por quién fue sustituido? Por dispositivos como estos. ¿Por qué? Yo aquí tengo cámara fotográfica y es de 3 cámaras. ¿Para qué sirve? No lo sé. Pero con esto puedo tomar fotografías y las puedo arreglar y me puedo quitar las arrugas y me puedo pintar el cabello y hacer 1000 cosas.
¿sí? Tomar fotografías. Es lo que hacía Kodak, tomar fotografías. Aquí también tengo la manera de llamar. Ahora hasta puedo hacer videollamada y ver a alguien del otro lado del mundo y platicar al momento. ¿Cuál era el objetivo de Nokia? Hablar. Aquí está. Blockbuster, aquí lo tengo. Netflix, Disney Plus, Paramount, HBO, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí están. Y en el momento en que yo quiero ver una película, aquí la veo. Y nuestros niños, nuestros jóvenes viven aquí, con películas, videos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto sería, ¿verdad?, de risa para ellos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? ¿Saben qué? Todas esas empresas fueron sustituidas con un aparato como estos. El objetivo de estas empresas no cambió al tener este dispositivo, porque para eso sirve. Y para muchas cosas más. No cambiaron, pero el fin para el que fueron creados, aquí está. Lo que cambió fueron los métodos y las formas de hacerlo. Todo eso que requería, bueno, esto no se veía solo, se necesitaba una consolita, ¿no? Una videocasetera. Teníamos que tener la videocasetera, el cassette, teníamos que tener el teléfono para hablar solamente, la cámara, el flash, la revelada y la puesta en el álbum. Entonces todo esto se sintetizó a tenerlo aquí. Es lo mismo, pero de una manera diferente. ¿Saben? La Iglesia de Cristo permanece. No va a pasar de moda, porque no es mía, no es tuya, no es de nadie, es del Señor. Y la Iglesia de Cristo es el único proyecto que va a prevalecer hasta la eternidad. Y es aquí donde debemos ser intencionales. Así como Kodak, Nokia y Blockbuster desaparecieron, hay iglesias locales, ¿sí? Locales, que con el paso del tiempo como que entran a una muerte lenta, muerte prematura. No piensen en los tacos, muerte prematura. Muerte prematura. Pero ¿sabe qué? La obra de Dios continúa. Y habrá iglesias locales que desaparezcan, pero la obra continúa, porque no es nuestra, es del Señor. Y dice en el pasaje que leímos, las palabras de Jesús, que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y podemos imaginar la iglesia de Éfeso, la iglesia que estableció Pablo, la iglesia de Colosas, la iglesia de Corinto, esas iglesias gloriosas que se multiplicaban, se multiplicaban, se multiplicaban. ¿Saben que en la actualidad no existen como tal? Murieron. Lo que no murió fue la esencia del mensaje, porque todos esos creyentes fueron dispersados al mundo a llevar ese mismo mensaje, a replicar el mensaje evangelístico que Jesús dejó, y fueron a todos lados, y gracias a eso pues llegó a nosotros también. Una iglesia local puede perecer, pero la iglesia del Señor, o sea, no debería, no es el ideal, pero la iglesia de Cristo va a permanecer. Y nosotros podemos permanecer si hacemos lo que Él nos dice, si seguimos la pauta a seguir, la forma de hacerlo. Podemos cambiar en las formas y métodos. No somos o no llevamos la misma forma de hacerlo que hace 100 años. La iglesia ha ido cambiando. Lo que no cambia es su esencia, su mensaje. Los métodos y las formas pueden cambiar, como en el caso, ¿verdad?, de este teléfono que ahora tengo, y que aquí tengo todo lo que teníamos antes en tantos dispositivos, en tantos aparatos. Así es de que es posible que una iglesia local tenga una tendencia a descomponerse, pero si la iglesia local permanece firme y creciente en la obra, ¿sabe qué es lo que va a suceder? Tendremos asegurado para las futuras generaciones continuidad del establecimiento del reino aquí en la tierra. ¿Cómo va a ser esa continuidad? Pues es a través de la iglesia. La iglesia a través de los años ha hecho un papel importante. Y bueno, todo va a acabar, pero la iglesia perdurará por la eternidad. Sí sabemos que Jesús vendrá por su iglesia, ¿sí? Por ti, por mí, por nosotros.
Adelante, bienvenidos. El Señor vendrá por nosotros, por su iglesia. Así es de que el principio de ser y hacer iglesia no cambia. Lo que va a cambiar son los métodos y las formas. Quiero decir que como iglesia tenemos que innovar, pero sin comprometer el mensaje, teniendo siempre en mente que la iglesia no es nuestra. No nos debemos de adueñar de algo que no es nuestro. La iglesia es de Jesús, la iglesia es de Jesucristo, y nosotros solamente somos servidores. Y como lo dije antes, somos representantes de Jesús aquí en la tierra. Así es de que, para que como iglesia seamos la esperanza del mundo, debemos cumplir los siguientes principios bíblicos. Número 1, debemos estar comprometidos con la visión. ¿Qué es una visión? Hemos escuchado que una empresa sin visión no llega a ningún lado. Una familia sin visión no llega a ningún lado. Un gobierno sin visión no llega a ningún lado. Y una iglesia sin visión tampoco llegará a ningún lado. ¿Saben por qué? Quienes trabajamos en alguna empresa sabemos de que van por adelantado. Ellos ya están planeando, si no lo del próximo año, lo de 5 años adelante. Y sucede en el gobierno, sucede en las empresas, como familias también, no todas, ¿verdad? Pero es bueno programar. ¿Cómo nos visualizamos dentro de 5 o 10 años? Si una empresa, si una familia, si un gobierno, si una iglesia no tiene visión, lo más seguro es que va a perecer. ¿Dónde te visualizas durante los próximos 5 o 10 años? ¿Lo han pensado? Hace años se hizo un ejercicio en un grupo de jóvenes y les preguntaron, ¿cómo te visualizas dentro de 5 años? La mayoría de ellos dijeron, bueno, espero ya haber terminado mi carrera universitaria, haberme graduado, a lo mejor una maestría, tener ya un trabajo estable, comprarme mi primer carro, no sé, tantas cosas, ¿no?, que de jóvenes pensamos. Pero una chica dijo, yo dentro de 5 años me visualizo casada y con hijos. ¿Y qué creen? Lo cumplió. A los 5 años esta chica ya estaba casada y con hijos. Ella sabía lo que quería. Y quizá los muchachos, otros, ¿verdad?, también sabían lo que querían y terminaron sus carreras y pues seguramente ya están trabajando, ya son parte del área activa de nuestro país. Pero es importante saber hacia dónde vamos, qué es lo que queremos. ¿Cómo te visualizas en los próximos 5 años? O 10 años, o 15 años, o 20 años, los muchachos. No puedo decir yo, ¿verdad?, porque no sé si los viviré. Pero ¿cómo nos visualizamos? La iglesia tiene que tener una visión. ¿Cómo nos vemos el próximo año, dentro de 5 años, dentro de 10 años? ¿Saben? Dijo Jesús, le dijo a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No es tu iglesia, Pedro, no te creas. Es mi iglesia. Y bueno, cuando Jesús le dice esto a Pedro, él no estaba pensando en la iglesia del Antiguo Testamento, en ese grupo de creyentes que cuando Jesús ya no estuvo, se empezó a multiplicar y a multiplicar y a multiplicar. Él estaba pensando en todo el mundo, ¿sí? En todo el mundo. Y eso es tener visión. Visión es la imagen del futuro y es eso que nos produce pasión. Dice el joven, bueno, yo espero ya tener una carrera en 5 años, a lo mejor en 10 años ya tener una familia. Y ¿saben? Cuando eso es claro, voy a luchar por eso. Me voy a enfocar en eso y voy a tener eso que se llama pasión. Porque esa visión me va a motivar a trabajar lo necesario, aún los extras, para poder alcanzar aquello que quiero. Así es de que visión es precisamente eso. Una imagen del futuro que produce pasión. Pero para eso hay que pagar el precio, ¿sí? La iglesia debe de tener visión y debe de tener una visión con pasión. Esa pasión, ese deseo ferviente que nos mueve a servir a Dios. Y aunque quizá no logremos verlo en 5, 10 o más años,
tener la seguridad que alguien le va a dar continuidad al trabajo que ya estamos haciendo hoy. La visión no debe perderse. Fíjense, en las empresas no se pierde la visión. Cuando la empresa, el dueño, ya está en sus últimos años, sabe que ya físicamente no va a poder, ¿qué hace? Le transmite a uno de sus hijos el negocio. Y así se va, así se puede ir de generación en generación. Quizá a nosotros no nos toque ver nuestra iglesia florecer, pero tenemos que preocuparnos hoy de preparar a la siguiente generación para que pueda haber una continuidad. Moisés preparó a Josué para el trabajo, de que el pueblo llegara a la tierra prometida. ¿Por qué es importante? Porque una empresa sin visión, una familia sin visión, una iglesia sin visión, un gobierno sin visión, se desenfoca y se extravía fácilmente. Siempre vamos a necesitar algo que nos esté moviendo, que nos esté motivando. ¿Por qué padres de familia se levantan cada día muy temprano y van a trabajar? Porque tienen una gran motivación y una gran responsabilidad, ¿sí? Trabajar para mantener a su familia. Esa es una motivación y lo van a hacer quizá durante los próximos 20 o 30 años. Su visión no va a terminar. Por eso es importante no desenfocarnos. Y como iglesia tenemos que tener esa visión, porque eso es parte de nuestro propósito, de nuestra razón de ser como iglesia. Tenemos que ser una iglesia que se extienda, que se expanda, que alcance a los perdidos. Y esa idea original es de Jesús, no es mía, no es de ningún pastor, no es de ningún líder religioso. Fue idea de Jesús. Pero ¿para qué existimos como iglesia? Las palabras de Jesús cuando le dice a Pedro: sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno, las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. ¿Saben? Eso era una motivación a los creyentes de aquel tiempo y debe ser para nosotros también. Palabras que nos inspiren, que nos llenen de pasión, de seguridad, de fortaleza. Que no es mío lo que estoy haciendo, es del Señor y por lo tanto Él se va a encargar de que permanezca. Pero nosotros tenemos que permanecer fieles a esa visión. Y bueno, como han pasado ya muchos años desde que esto pasó, desde que esto sucedió, definitivamente hay iglesias locales que han tenido una muerte prematura. Y podemos irnos a la historia universal. Muchas iglesias en Europa, iglesias florecientes, con unas iglesias y estructuras, ¿verdad?, en sus lugares de reunión impresionantes, amaban a Jesús, predicaban, pero ¿saben en la actualidad en qué se han convertido? En teatros, en museos, en restaurantes y hasta en antros. ¿Qué pasó? ¿Por qué no siguieron adelante? Es sencillo. El movimiento en esas iglesias locales prevaleció. Pero toda esa gente que en algún momento estuvo ahí, se fue a otro lado. Y es posible que esa sea, ¿verdad?, en algún momento lo que Dios haga en las iglesias locales. Sacarnos de este lugar para ir a otro. Y no quiere decir que la iglesia ha muerto, la iglesia local, pero no la iglesia del Señor. Porque esa no va a morir, no va a prevalecer. Por eso tenemos que ocuparnos, más que preocuparnos, para que nuestra iglesia permanezca. Tenemos que preparar a las siguientes generaciones. Por eso qué bueno es que traigas a tus niños desde chiquitos, desde niños, desde jóvenes, mientras mantengas el control de ellos, porque después va a ser casi imposible que lo hagas. Tenemos que ocuparnos más que preocuparnos por las próximas generaciones. Cuando tú y yo ya no estemos aquí, ¿quién va a estar? Ocuparnos en construir la iglesia para nuestros nietos, bisnietos, tataranietos, para que las generaciones futuras no se pierdan. Y a lo mejor esta instalación, que es una instalación de gobierno, si lo sabían, esto es propiedad del gobierno,
por ley de nuestro país. Cuando el gobierno vea que aquí ya no hay nadie, ¿saben lo que va a hacer? Seguramente lo va a poner como un restaurante, un lugar de pasatiempo, lo va a rentar a lo mejor a un bar. Puede hacer lo que quiera, pero mientras los creyentes estemos aquí, el gobierno no puede hacer nada, al menos hasta ahorita. Esperemos que así sea y así continúe. Por eso, más que preocuparnos, tenemos que ocuparnos en lo que estamos haciendo hoy. Saben, un día le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el más grande de todos los mandamientos? Marcos 12, versículos 30 al 31. Dice lo siguiente: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es igualmente importante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. Así es de que no es que Jesús vino a hacer a un lado la ley de Moisés, que son los 10 mandamientos. Lo que Jesús hizo fue concentrar en dos la ley. El primero, amar a Dios, y el segundo, amar a los demás. Y esa debe ser nuestra razón de ser. ¿Para qué existimos, iglesia? Para servir y para dar. Estos dos mandamientos resumen los 10 de la ley de Moisés. Y sí, dentro de la ley de Moisés hay dos divisiones. Hay 6, creo, mandamientos, que es nuestra relación con Dios, y hay 4 que es nuestra relación con los demás. Sencillo, si yo amo a Dios con todo mi corazón, en automático voy a amar a mi prójimo como a mí mismo. Y esto lo veíamos el viernes con los adolescentes. Nos cuesta tanto trabajo perdonar a las personas porque no hemos entendido el mensaje. Aparte de que es un mandamiento, amar a Dios con todo el corazón y amar a nuestro prójimo y amar a nuestro enemigo. Si nos cuesta trabajo tanto perdonar es porque a lo mejor no estamos amando a Dios con todo lo que Él nos pide. ¿Para qué existimos como iglesia? Para servir y para dar, ¿sí? Y cuando llegue alguien a nuestra iglesia hay que servirle y hay que darle. Y hay que enseñarle a servir y hay que enseñarle a dar. ¿Por qué? Porque no podemos pasárnosla todo el tiempo recibiendo, ¿sí? El mismo Jesús dijo, no he venido para servir, no he venido para ser servido, he venido para servir. Y lo hizo completamente. La dinámica es servir y dar. Y tenemos que motivarnos unos a otros a este servicio. Comprometidos con la visión. Número 2, debemos estar comprometidos con el llamado. ¿Qué es eso del llamado? Todos hemos sido llamados por Dios. Y yo creo que esa es la razón por la que estamos aquí. Pensemos que hemos acudido a su invitación el día de hoy. Equivocadamente pensamos que el único llamado es el pastor, o es el maestro, o es el encargado, o es el líder. Todos tenemos un llamado de parte de Dios. Y es para todos. Porque si no nos llama Dios, entonces ¿quién nos llama? Si no te llamó Dios a que llegaras hoy aquí, entonces ¿quién te llamó? Bueno, alguien te invitó, ¿verdad? O alguien te dijo, vámonos a la iglesia. El detalle es que muchas veces no respondemos a ese llamado. Porque es más fácil decirle al que está al lado, o allá, o acá, hey, te están hablando. Hey, Dios te está hablando a que le sirvas. Cuando el llamado es de manera personal. ¿Por qué? Es importante entender que cada uno de nosotros hemos sido llamados por parte de Dios. ¿Saben? Dios nos ha dado dones, habilidades y talentos diferentes. Y de acuerdo a esos dones, habilidades y talentos, va a ser el lugar en el cual nos va a colocar para que desarrollemos un ministerio dentro de la iglesia. Él va a ver nuestras fortalezas y aún nuestras debilidades, porque Él las puede cambiar en fortalezas.
Muchas veces pensamos que los llamados a servir son aquellos que se fueron a un seminario teológico a capacitarse. No, no necesariamente. Allí donde Dios te ha colocado, ahí es un área de oportunidad para servirle. Y Pablo se lo dijo a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 4, verso 5. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Imagínense, ni siquiera Pablo se sentía con esa atributo de decirle: yo te he dado lo que tienes, yo te he dado la capacidad para que te ocupes de compartir, de decir la buena noticia. Pablo lo tenía claro y él se lo decía a sus discípulos. Timoteo era uno de sus discípulos y le dice: lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Mis hermanos, a cada uno de nosotros Dios nos ha dado un ministerio. Y si en este momento, mi hermano, mi hermana, no estás haciendo nada, es seguro que alguien más lo está haciendo por ti. Y saben, es muy desgastante que una persona haga doble, triple o cuádruple trabajo. Pero también es muy cómodo para el que no hace nada estar en esa zona de confort. Cada uno de nosotros tenemos un llamado al servicio. Y podemos recibir muchos discipulados, enseñanzas, capacitaciones. Y queremos recibir más y más y más, cuando la dinámica es que tenemos tanto de lo que Dios nos ha dado que se nos olvida el servir y el dar. Pablo le dijo a Timoteo: cumple tu ministerio. No le dijo: cumple el ministerio. Era de él, era algo personal. Y para nosotros es igual. Dios nos ha dado a cada quien un ministerio. Y si no sabes cuál es tu ministerio, pues es posible que no has descubierto cuáles son tus dones. Déjenme decirles que habrá una capacitación, un entrenamiento en cuanto a dones. Posiblemente no sabes para qué sirves, o a lo mejor lo sabes, pero prefieres fingir que no sabes. Es común. Servir a Dios de acuerdo a mis dones, no de acuerdo a mis ganas. ¿Saben por qué? Porque cuando la gana se me acaba, ahí se acabó todo. Dios nos ha dado dones, habilidades, y Él quiere que las explotemos, que las desarrollemos. Una iglesia es bendecida cuando es llamada por Dios y la iglesia responde: heme aquí, úsame a mí. No uses al de al lado, no uses al hermano aquel porque él tiene mucho tiempo, porque él está bien preparado, porque él tiene facilidad de habla. Úsame a mí. El segundo libro de Crónicas, en el capítulo 16, verso 9, dice que los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Los ojos del Señor recorren toda la tierra. ¿Cómo es? No lo sé. No tenemos esa capacidad de entender cómo es eso. Pero ¿saben? Aparte de que Él hace esto, fortalece a los comprometidos con Él, a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Así es de que cuando hay ese compromiso de mi parte, pero no tengo idea de cómo lo voy a hacer, ¿saben? Él me va a dar las fuerzas, la sabiduría, el entendimiento, y Él requiere más de mí, mi disponibilidad, que mi habilidad. ¿Por qué? Porque cuando alguien está dispuesto a hacer algo, y esto es de las empresas ahora, prefieren mantener en su nómina a alguien que tiene la disponibilidad de trabajar a alguien que sabe demasiado. Porque muchas veces la gente que sabe demasiado siente, ¿verdad?, que sin él la empresa no va a hacer nada. Siente que sin él se va a paralizar la producción. Y por eso las empresas se deshacen de toda esa gente que solamente son estorbo y prefieren contratar gente con disponibilidad de aprender, de estar siempre dispuesto. Así es de que es posible que no te sientas con todas las habilidades suficientes como quisieras,
Pero cuando le decimos al Señor, Señor, quiero responder a tu llamado, quiero desarrollar un ministerio dentro de tu iglesia, ¿saben? Las cosas cambiarán y entenderemos y encontraremos un sentido diferente a nuestra vida. ¿Qué va a suceder? Bueno, todos tenemos un llamado de Dios. Dios nos ha dado un ministerio a cada uno. Servir a Dios de acuerdo a mis dones y más que habilidad, Dios quiere mi disponibilidad. Tercer principio, ¿con quién más tenemos que comprometernos? Ya vimos que con la visión, ¿sí? Ya vimos el segundo, ¿con quién nos comprometemos? Con el llamado. ¿A qué nos llamó Dios? ¿Para qué te puso aquí? Y esto aplica en todas las áreas de la vida, ¿eh? ¿Para qué nos puso en este país, en esta comunidad, en esta familia, en esta empresa? Tercer principio, debemos estar comprometidos con la estrategia. ¿Qué es eso de la estrategia? Son los planes a seguir, los proyectos, todo aquello que se planea con antelación para que funcione. La empresa, el gobierno, la familia y la iglesia, por supuesto que también. Tenemos que tener estrategias de crecimiento si no queremos que nuestra iglesia local, a corto, mediano o largo plazo, desaparezca. ¿Saben que como iglesia estamos ahorita comprometidos a desarrollar un plan maestro? ¿Qué es eso del plan maestro? Bueno, tenemos que evaluar algunas funciones de nuestra iglesia, métodos de nuestra iglesia. Quiere decir que tenemos que evaluar lo que estamos haciendo y el resultado que estamos obteniendo de cómo lo estamos haciendo, ¿sí? Y darnos cuenta o identificar que aquello que hemos hecho por años, quizá, pero que no hemos visto resultados, ¿qué creen que es lo que tenemos que hacer? Cambiarlo, cambiar este y este por este. ¿Por qué? Porque el tiempo que vivimos nos lo pide, nos lo exige. Estamos trabajando en ese plan maestro y queremos de verdad que toda la iglesia sea parte de esto. Innovar. No vamos a comprometer el mensaje es el mismo, el mensaje de redención, el llevar el mensaje a los perdidos. Que el ser y hacer iglesia, el mensaje ahí está, es el mismo de hace 2000 años. Es el mismo y el motivo por el cual Jesús vino a esta tierra y murió, para darnos redención. El mensaje no va a cambiar, pero lo que sí tenemos que cambiar es la forma de ser y hacer iglesia. Y para eso necesitamos estrategias, reunirnos, una lluvia de ideas entre todos. ¿Qué es lo que podemos hacer para mejorar, para hacer crecer, para hacer florecer esta nuestra iglesia? ¿Saben qué? De principio no sabemos ni cómo le vamos a hacer, pero no necesitamos saberlo todo. Debemos de tener la disponibilidad de querer hacerlo y paso a paso Dios nos lo va a ir mostrando qué es lo que tenemos que hacer. Y fíjense, estas afirmaciones. La primera, cada vez que Dios te envía a hacer algo, Él te va a proveer. Y este es uno de los motivos por los que muchas veces no hacemos el ministerio, el trabajo o el servicio a Dios. El número 1 dijimos, no tengo tiempo, ¿sí? Y de ahí surgen muchos más. Pero cada vez que Dios nos envía a hacer algo, es porque Él nos va a proveer. Así como nuestros hijos confían en que vamos a proveer para sus necesidades, si le estamos diciendo, vas a ir a la iglesia, vas a ir a la escuela a estudiar, el muchacho o la muchacha no empiezan a pensar, ¿y cómo le va a hacer mi mamá? ¿Y va a tener dinero para darme? ¿Y voy a tener para los pasajes? ¿Y voy a tener para el material? ¿Y voy a tener para los libros? Ellos saben que como padres vamos a hacer hasta lo imposible por cubrir esas necesidades. Y lo mismo sucede. Si Dios nos manda a hacer algo, no nos preocupemos por lo que falta. Él va a proveer. Lo único que tenemos que tener seguro es que si Él nos está llamando a hacerlo, es porque Él hará todo lo demás. La segunda, el tiempo de Dios siempre es perfecto. Esta es una frase que oímos seguido.
El tiempo de Dios siempre es perfecto. Cuando Dios retrasa algo, Él sabe por qué. ¿Saben? Dios nunca lleva prisa y nunca llega tarde. Porque Él sabe el tiempo preciso. Y Él conoce el tiempo para cada uno de nosotros, para nuestra iglesia. Él lo conoce todo, Él lo sabe todo. Siguiente, todo lo que le des a Dios, Él lo va a multiplicar. ¿Qué tienes en la mano?, le dijo Dios a Moisés. ¿Y qué respondió él? ¿Ah? Una vara. Una vara es lo que tenía en la mano. ¿Y qué hizo con esa vara? Milagros jamás vistos antes. Y yo te pregunto, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué ha colocado Dios en tus manos? Ya lo hemos dicho esto y lo hemos aprendido. ¿Qué es lo que Dios ha colocado en tus manos? Dones, habilidades, capacidades, recursos. Ponlos al servicio de Dios. Y sabes, cuando ponemos al servicio de Dios lo que Él ya nos ha dado antes, recibiremos de Él bendiciones multiplicadas. Recordemos que Dios no nos va a pedir algo que no nos haya dado. Dios tiene un plan único para ti. Tenemos que tener claro que esto es personal. El ministerio está diseñado personalmente y ya cuando nos unimos podemos hacer algo que llega a impactar, a trascender la vida de las personas a nuestro alrededor. Pero Dios lo ha pensado de manera personal, lo ha diseñado así, de tal manera que no hay dos Olivias. Hay dos Claritas, sí, hay dos Claritas aquí. Pero es una Clarita de Javier y una Clarita de Edrey. De tal manera que Santi no va a ir con Clarita Rodríguez, ¿verdad que no? Decir, tú eres Clarita. No habemos dos personas iguales, hermanos. No hay dos llamados iguales, serán parecidos pero no iguales. Dios nos llama a cada uno de nosotros y nos da una función específica en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y no sé, ¿verdad? Tienes que descubrir cuál es el lugar que Dios quiere que ocupes dentro del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la función que Él quiere que tú ocupes dentro del cuerpo? Pero hay un plan diseñado para ti, único, personal. Y bueno, de ahí habrá planes en comunidad, en conjunto, que debemos de cumplir también. ¿Saben? Un día Jesús estaba resolviendo problemas con un discípulo con el que traía unas cuentas pendientes. ¿Recuerdan a ese discípulo que le dijo, yo no te voy a abandonar, Señor, aunque otros lo hagan? ¿Quién? Pedro. ¿Sí? Dice el Evangelio de Juan, capítulo 21, versos 20 al 22. Pedro se dio vuelta y vio que detrás de ellos estaba el discípulo a quien Jesús amaba, el que se había inclinado hacia Jesús durante la cena para preguntarle, Señor, ¿quién va a traicionarte? Pedro le preguntó a Jesús, Señor, ¿qué va a pasar con él? Jesús contestó, si quiero que él siga vivo hasta que regrese, ¿qué tiene que ver contigo? En cuanto a ti, sígueme. Ay, Pedro, preocupado, ¿qué iba a pasar con los demás? ¿Qué iba a pasar con el discípulo al que Jesús amaba? La respuesta de Jesús, que no te importe, Pedro, lo que pasa con los demás. Esto es algo personal. Y le dice a Pedro, tú preocúpate por seguirme. Tú sígueme. ¿Saben? Nos preocupamos por los demás. Y no está mal que nos preocupemos por los demás. Pero queremos que los demás hagan lo que yo no estoy haciendo. La vida cristiana es intencional. O sea, yo tengo que provocar a hacer aquello. Así de solito no me van a llegar las ganas. Y lo vemos cuando tenemos que levantarnos muy temprano. ¿A poco tenemos muchas ganas de levantarnos a las 5 o 6 de la mañana? Pero sacamos las fuerzas de donde sea posible. La intención, somos intencionales, lo hacemos aunque a veces no nos guste. Tenemos que ser intencionales. La vida cristiana
es personal y tenemos que ser intencionales en que lo demás suceda, dar el siguiente paso. ¿Saben? Jesús respondió, le dijo a Pedro, ¿y a ti qué? Coloquialmente le dijo, ¿a ti qué te importa? Esto es un asunto entre tú y yo. Tú sígueme y olvídate de lo que los demás están haciendo. ¿Saben, mis hermanos? Cuando en la iglesia entendemos esto y nos enfocamos en la visión, ¿sí? Hacia dónde vamos, en el llamado, que cada uno tenemos un llamado personal de parte de Dios, y bueno, de ahí surge el llamado como familia, como iglesia, a hacer la misión, a hacer el trabajo. Y cuando entendemos que hay estrategias de ministerio, y muchas veces anhelamos tener iglesias florecientes como otras iglesias. Quisiéramos tener llena nuestra iglesia. Quisiéramos tener ministerios grandes como otros los tienen. Pero a lo mejor queremos el resultado, pero no estamos dispuestos a pagar el precio. ¿Saben? Una iglesia comprometida es aquella que ora en el poder de Dios. Es una iglesia que alcanza a los perdidos. Es una iglesia que usa sus dones para servir a Dios. Es una iglesia que está establecida en su palabra y que esa palabra siempre va a ser predicada. Una iglesia que ama profundamente a las personas y que alcanza a su comunidad. Una iglesia que da hasta el sacrificio. Una iglesia que bendice a su comunidad. ¿Para qué estamos aquí? Somos sal y luz. Pero ¿saben qué? En esta semana leí que a veces como iglesia queremos solamente ser azúcar, porque el azúcar es placentero el sabor, y la sal en exceso nos hace daño. Y a veces como iglesia decimos nada más las cosas bonitas que endulzan el corazón y nos alientan a seguir así como estamos. Pero no nos gusta, ¿verdad? Cuando nos dice el Señor cuáles son nuestras responsabilidades como iglesia de Cristo. Así es de que, mis hermanos, la oración más potente que como hijos de Dios podemos decir es decirle a Dios, Señor, úsame. Y saben, cuando decimos esto al Señor, Él lo toma en cuenta inmediatamente. Y lo único que Él requiere es mi disponibilidad. Todo lo demás Él lo va a proveer. ¿Quién va a responder al llamado de Dios? ¿Estás dispuesto a responder al llamado de Dios? No podemos dejar a Dios en visto, como dejamos a la mamá, como dejamos al maestro de adolescentes o de Igle Kids. No podemos dejar a Dios en visto. Ya nos envió un mensaje. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Necesitamos responder. Sí, y después de esta reflexión, yo creo que podemos decir, sí, Señor, úsame, o no, Señor, úsame. Y saben que no va a pasar nada. Sí, literalmente no va a pasar nada. Nosotros tenemos la capacidad de decisión qué es lo que queremos hacer. Pero saben, no podemos quedarnos para que nos sirvan y nos den. Hemos sido llamados para servir y para dar. Y si hemos estado pensando en la vida de otros y decir, bueno, es que pues a lo mejor el pastor Isaías puede venir y ayudarnos. Sí, él está viniendo y ayudándonos. Pero ¿saben qué? Las palabras de Jesús, ¿a ti qué? Deja que el pastor Isaías siga enseñando y lo hace muy bien y es de bendición a nuestras vidas. Tú sígueme. En esta mañana, pues yo creo que podemos decirle al Señor si quiero servirte o no quiero servirte. ¿Y saben qué? Yo soy la primera en renovar mi compromiso delante de Dios y pedirle que me siga usando. ¿Por qué? Porque es nuestra responsabilidad, que quizá en algún tiempo no lo había entendido, pero ahora lo entiendo. Y si yo no quiero que esta iglesia, que esta mi iglesia tenga una muerte prematura, algo tengo que hacer ahorita.
Y este es un llamado para todos aquellos que quieran lo mismo, que a lo mejor con miedo, con temor, con dudas, con incertidumbres, bueno, ¿y cómo lo voy a hacer? ¿Saben? Ni yo tengo la idea de muchas cosas. Pero paso a paso, ahora sí como un día a la vez, el Señor nos irá mostrando lo que tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque la idea de ser iglesia, de hacer iglesia, no es nuestra. Ha sido una iniciativa de Dios y es por Él y es para Él. Y así es de que solamente el desafío en esta mañana, y es el anhelo de mi corazón, a que podamos salir de la comodidad en la que estamos, que le podamos decir al Señor: Señor, quiero servirte, muéstrame qué es lo que quieres que yo haga para poder servirte todos los días que me prestes de vida aquí en la tierra. Nos ponemos en pie, mis hermanos. Señor y Padre nuestro, te damos muchas gracias en esta mañana. Señor, qué gran honor que tú, Padre, hayas puesto tus ojos en nosotros, en cada uno de los que aquí estamos, en cada una de las familias, en Príncipe de Paz, Señor, nuestra iglesia. Y no solamente para darnos salvación y vida eterna. Tú quieres que tengamos una comunión contigo, una relación contigo personal, permanente y continua. Señor, no solamente queremos tener un lugar reservado en el cielo para nosotros, no solamente queremos una vida resuelta, libre de preocupaciones, libre de problemas. Queremos servirte, Señor. Queremos que nos uses de la manera en que tú quieras, de la manera en cómo podemos funcionar en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, aquí donde nos has colocado. Por eso, Señor, venimos ante ti con temor, con miedo, con inseguridades, con dudas. Señor, no estamos aquí por ser los mejores, ser los más capacitados o los más competentes, pero queremos decirte, Dios, que estamos disponibles para que nos uses para tus propósitos, para que podamos ser la iglesia que tú quieres que seamos, la iglesia que tú has llamado para el extendimiento de tu obra en este lugar y en todos los lugares del mundo. Gracias, Dios, gracias por el privilegio de llamarnos a servirte, que lo veamos así como un privilegio y como una bendición. Añade, Señor, a tu iglesia a los que han de ser salvos, a los que han de llegar. Ayúdanos y danos la capacidad para ser de bendición a quienes están a nuestro alrededor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y todos decimos amén.